Muy buen día, qué bueno que están con nosotros el día de hoy. Estamos estrenando podcast en este momento y la verdad es que estamos de lujo en este día en un templo icónico de la iglesia presbiteriana. Bueno, ahorita vamos a saber un poco más acerca de la historia, pero la verdad es que es un templo maravilloso y que hoy es el pastor Eric Hernández y te agradezco mucho que nos hayas recibido el día de hoy aquí en tu templo. Es un gusto tenerles entre nosotros, gracias a Dios. La verdad es que ha sido una cosa extraordinaria para mí. La verdad es que a mí me gustan mucho las antigüedades. Es como una cosa que no sé si todo el mundo sepa y no sé si les interese además, pero me gustan mucho las antigüedades. Entonces llegar a un templo así, para mí me faltó tiempo, la verdad es que me faltó tiempo para ver todo lo que hay, pero ha de ser maravilloso ser pastor en un templo así, ¿no? Pues es interesante, sobre todo si te metes a la historia, si tienes la curiosidad, ¿no? Porque sucede mucho que estás aquí y pasan cosas, ves elementos, pero nunca te preguntas por qué está ahí, para qué está ahí, qué había aquí. Entonces, en la medida que te vas metiendo en la historia, leyendo, comentando con otras personas, pues es un mundo increíble el estar en este espacio, ¿no? Y sobre todo, la experiencia de ser una iglesia evangélica, presbiteriana, con nuestra liturgia muy particular, con nuestras necesidades pues, de enseñanza, los niños, los jóvenes, y en este espacio que no fue diseñado para eso. Entonces, irse adaptando es donde está el gran reto, ¿no? Para esto. Bueno, pero además dos desafíos que se me ocurren interesantes, ¿no? El primer desafío, el tema del mantenimiento de una propiedad así. Así es. Somos responsables. Alguna ocasión fuimos invitados por las autoridades del centro histórico. Invitaban a todos los responsables del centro, de los templos. Entonces nos tocó reunirnos con sacerdotes principalmente. Y pues la queja de todos era que los templos pues no estaban en buenas condiciones. Y la queja era de que el gobierno no nos apoya, etc. El gobierno ya nos explicaba que hay ciertos fideicomisos, que hay que hacer solicitudes, pero a veces tardan algunos años para que te puedan dar esos apoyos. Sin embargo, algo que me llamó mucho la atención es que el arquitecto responsable en ese momento dijo, hemos recorrido todos los templos que hay en el centro histórico. Dice, y hay dos que tengo que felicitar a los responsables. El primero, la Santísima Trinidad que está en Gante, y el segundo, Santa Catarina de Siena en Argentina. Santa Catarina de Siena es el nombre como nos conocen en el centro histórico, ¿no? Es el templo de Santa Catalina de Siena, templo del antiguo convento, que era un convento de monjas dominicas. Pero nos hicieron esa observación. O sea, para nosotros el Divino Salvador. Así es, para nosotros el Divino Salvador. Y obviamente nos felicitaron por las condiciones en las que se encuentran los templos. Y eso implica pues la responsabilidad de las congregaciones de dar el apoyo económico para pues dar el mantenimiento, ¿no? Es muy difícil a veces, es muy caro de tener en buenas condiciones un edificio de este tipo. Porque llega el nivel más que de mantenimiento de restauración, ¿no? O sea, no solamente es mantenerlo, sino restaurarlo en lo posible al estado original. Claro. Hay un hermano por aquí que nos dice de repente, es que este templo, dice, es como una viejita. Hay que estarle constantemente dándole ayuda, arreglándole aquí, arreglándole allá, y mantener, cuando aparecen problemas, hay que atacarlo inmediatamente, porque si dejamos que corra, después es más difícil remediar el problema, ¿no? Claro. Y el otro desafío importante es que es un templo que ha sido utilizado por una iglesia histórica, importantísima a lo largo de la historia de la iglesia presbiteriana, ¿no? Estamos hablando que 150 años ya tiene la iglesia aquí. Llegamos aquí en 1934. Entonces, pues ya vamos para los 80 años, más o menos, de estar aquí. Que en este caso siempre hay que estar aclarando sobre todo las visitas de la Iglesia Católica, ¿no? Porque muchas veces nos dicen, es que nos robaron el templo. Híjole, entonces hay que explicar. Este templo lo tenemos gracias a que originalmente la iglesia se encontraba en San Juan de Letrán, en un templo que había sido adquirido por los misioneros, pero era un templo pequeño,
relativamente para el tamaño de la iglesia, que en su momento era la única iglesia presbiteriana de la Ciudad de México. Entonces estaba rebasado totalmente la capacidad. Y había ya incluso un proyecto, es interesante, ahí nos metemos a la historia. Sí, sí. Había un proyecto que se llamaba Templo Nacional Presbiteriano, que incluso existen los planos de ese templo, que iba a ser, el proyecto era hacer la catedral de la iglesia presbiteriana. Y los planos nos muestran a un templo tipo gótico, o sea, hermoso. E iba a estar ubicado en los terrenos de Doctor Vertis, donde hoy está, creo que es la iglesia El Buen Pastor, creo que se llama, Vertis. Ese templo originalmente era parte también del Divino Salvador, y había terrenos aledaños que formaban parte de la propiedad, y ahí se iba a construir el templo. Sin embargo, se da la circunstancia de que el gobierno necesita ampliar San Juan de Letrán, y entonces expropia el templo de la iglesia, porque van a ampliar. El hoy eje central. Así es, el hoy eje central. Y entonces la iglesia les dice, bueno, dame a cambio algo. Para esa época había varios templos cerrados aquí en el centro histórico. Entonces es curioso porque dice los documentos que les dan a escoger a la iglesia, bueno, aquí están estos templos, ¿cuál quieres? ¿Cuál te interesa, no? Estaba el templo de Santa Teresa la Antigua, allá a un costado del templo mayor, estaba libre. Estaba el templo de San Fernando, allá por el Metro Hidalgo. Hay otro templo, ahorita siempre se me olvida el nombre, aquí sobre la calle de Belisario Domínguez. Y pues la iglesia solicitó varios, y el que finalmente dijeron que sí, fue a y nos lo entregaron a cambio de aquel templo. Obviamente este templo es mucho más grande que el original de San Juan de Letrán. Entonces el dinero que se estaba reuniendo para el nuevo templo se usó para restaurar, remodelar, porque por ejemplo el piso era de madera, adaptarlo a las condiciones. Hay por ahí una crónica en el Faro de todas las obras que se hicieron de remodelación para ese primer momento, ¿no? Entonces, pues sí, es interesante el estar aquí y cómo llegamos. Entonces hay que aclarar, fue un decreto presidencial de Abelardo L. Rodríguez, el que le entrega a la Iglesia Nacional Presbiteriana, en particular el Divino Salvador, la posesión de este templo, que obviamente pues es propiedad federal. Nosotros lo usamos, pero somos responsables de lo que tiene aquí pasa. El usufructo, ¿no? Así es. Creo que el tema de la propiedad tiene su historia, pero la iglesia como tal, la congregación, tiene una historia enorme. Yo me confundí un poco con lo de la asamblea, porque este año cumplimos 150 años como asamblea general. Claro. Pero toda la historia que tienen desde 1934, el templo aquí. Pero la iglesia... La iglesia, 1874. Ah, no estaba yo tan equivocado. No. Okay. Nosotros cumplimos 150 años en el 2024. Ya ven cómo no está. Yo sé perfectamente lo que estoy diciendo. Pensando en la congregación, yo creo que el reto, el desafío de ser pastor de la iglesia, de esta iglesia específicamente, con toda la historia de don Arcadio Morales, Eleazar Z. Pérez, todo eso, creo que tiene un desafío muy interesante para ti, ¿no? Sí, es una gran responsabilidad. Muchas personas, incluso sé que en Puerta de Salvación hay muchos hermanos que sus abuelos, sus padres venían aquí, se casaron aquí, algunos incluso de niños quizás estuvieron aquí, si se dan los casos, y por diferentes circunstancias migran, se casaron, cambian de área de vida, pero siempre hay una referencia a esta iglesia, ¿no? Entonces sí es importante, y a veces la carga es fuerte, la carga histórica es lo que pesa. Yo recuerdo mucho, yo nací en esta iglesia, yo soy hijo de la iglesia, yo fui bautizado aquí, me bautizó Eleazar Z. Pérez. Okay. Así que, o sea, estás ungido, pero en serio. Aquí crecí, ¿no? O sea, conozco este templo como la palma de mi mano, ¿no? Y eso me da la oportunidad de hacerlo de uno, ¿no? O sea, uno se siente muy
metido en lo que es la esencia de esta iglesia. Por eso conocemos la historia y por eso hemos estudiado y hemos leído mucho al respecto. Y yo recuerdo mucho cuando comencé a predicar, este púlpito, cómo pesa. O sea, sientes cuando te paras a predicar ahí, sientes la responsabilidad de lo que vas a decir. Y la gente a la expectativa, ¿no? Porque obviamente mencionabas Arcadio Morales, Erazasta Pérez, Pablo Pérez, como la primera gran generación, o sea, son familia, casi 100 años de una misma familia pastoreando la iglesia. Obviamente las generaciones actuales, pues ya es algo más lejano, pero sí pesa. Yo le decía a los hermanos, de repente les comentaba, ¿cuál es la actividad que más te sientes pesado para predicar? El sermón de las 7 palabras. Claro. O sea, no sé por qué, pero ese es el sermón. Y la gente siempre espera algo diferente. Y el día Viernes Santo a esta iglesia viene gente que no pertenece a la iglesia, pero a veces viene nada más al sermón de las 7 palabras. Entonces, la responsabilidad que uno siente es tremenda, ¿no? Y eso te obliga a aplicarte en lo que vas a predicar, pedirle al Señor, al Espíritu Santo que te guíe en la proclamación de la palabra, porque las expectativas a veces son muy altas y a veces nos sentimos que podré cumplir esa expectativa, el mensaje que la gente espera escuchar. Y está con toda la carga histórica, ¿no? Como decíamos hace un momento, ¿no? Lo que está detrás de todo esto. Y eso nos lleva al tema que creo que, bueno, habíamos pactado platicar, que tiene que ver justo con la relevancia de la Semana Santa, o estar en una iglesia que ha vivido 150 Semanas Santas, o casi 150 Semanas Santas, pues tiene ese peso histórico, pero además estando en el centro del país, ¿no? En el zócalo, casi en el zócalo del país, pues tiene una afluencia evidentemente de gente importante, pero esas fechas, pues alrededor suceden muchas cosas, ¿no? Entonces es como muy especial la relevancia que tiene la Semana Santa para todas las iglesias, pero en especial para esta, ¿no? Sí, aquí por ejemplo hay el día, por ejemplo, el Jueves Santo. El Jueves Santo coincide con la visita de las 7 casas, que es pues una celebración católica muy importante. Pues obviamente una de las casas que aquí se visitan es esta. Entonces tenemos una cantidad tremenda de gente que está entrando y saliendo, entrando y saliendo. Eso implica que tenemos que tener un equipo muy importante allá en la entrada del templo, evangelizando, compartiendo folletos, tratando de hablar con las personas, porque tenemos esa oportunidad de que la gente entra. Muchos entran, están un ratito, se dan cuenta que no es católico y salen despavoridos de aquí, ¿no? Pero ya entraron persignándose, ¿no? Sí, pero otros llegan y se sientan y sí se quedan, eso es lo importante, se quedan y eso nos da la oportunidad de compartirles la palabra del Señor a toda esta gente que está ese Jueves Santo moviéndose en el entorno, ¿no? Otro día importante, por ejemplo, es el Domingo de Ramos, o sea, la gente viene a catedral, a la bendición de las palmas. Y obviamente tiene un significado interesante porque en nuestra iglesia ese día se ha tomado como el día en que se pide a Dios en particular por los niños. Entonces ese día el templo está lleno, vienen las familias con los hijos, con los nietos en brazos, o sea, mucha gente. Y pasan los niños con las palmas, cantan, y después se les invita, ya están los niños aquí al frente, se invita a que pasen las mamás, los papás con los bebés. Pasan al frente con los bebés, los cargamos los ancianos, y a mí me dan uno de los bebés, a veces el más pequeño. Y entonces oramos por los niños. O sea, en la Iglesia Católica tienen su día donde oran por los pequeños. Para nosotros en esta iglesia es el Domingo de Ramos, en donde tiene un significado muy interesante por la participación de los niños, el canto, el uso de las palmas, y sobre todo porque se pide al Señor
que bendiga a los niños de la iglesia. Entonces, son dos eventos así interesantes, ¿no?, que se mueven en este entorno. Sí, y bueno, en la relevancia que tiene para nuestro país, para nuestra iglesia, y en general, en el centro, pues hay muchas iglesias, muchos templos católicos, y esa semana es una semana importante, ¿no? Y entonces eso hace que aquí haya un movimiento singular, ¿no? Sí. En relación a todo el demás año. Y teniendo mercado aquí cerquita, y bueno, llegar aquí es de verdad toda una experiencia, es casi un safari sobre ruedas, porque la verdad es que es muy interesante, ¿no? Puedes llegar, es complicado, especialmente el día de hoy que estamos platicando, pues ha sido un día complejo, ha sido un día difícil desde muy temprano, se va a complicar por la tarde, y entonces el estar en un lugar así pues tiene sus complicaciones. Sí, hemos tenido en los últimos años cada vez más problema para el acceso. Antes podíamos estacionarnos, por ejemplo, aquí afuera sin problema. Hoy no podemos, tenemos que buscar estacionamientos. Pero yo lo que admiro mucho de la iglesia es la fidelidad, porque a pesar de los problemas que se tienen para llegar, los hermanos vienen. Y hay hermanos que vienen, los más lejanos, de Nicolás Romero, de Cuautitlán Izcalli, de Atizapán, de Zaragoza, de Nesa, de Tláhuac, de Coajimalpa. O sea, muchas personas vienen del entorno y están aquí en el templo. Y en el entorno, por ejemplo, familias, es una zona donde hay poca habitación. Entonces, si hay algunas familias que viven cerca del templo, pero son las menos. Esta es una iglesia más metropolitana, ¿no? Bueno, a pesar de los problemas, pues la gente asiste. Quizás nuestra gran dificultad es entre semana. Entre semana sí es bien difícil tener actividades, precisamente por los tiempos de traslado hacia el centro, la dificultad para entrar, es la hora, si tenemos actividades, es la hora de que la gente sale de trabajar, cierran los negocios, entonces se complica. Entonces tenemos que adaptarnos a esas condiciones y a veces concentrar las actividades de la iglesia el fin de semana, domingo sobre todo. El domingo es día completito, ¿no? Desde las 9, 10 de la mañana hasta las 6, 7 de la noche. Estamos completo para subsanar a veces la dificultad de que la iglesia pueda asistir entre semana. Claro, ahora descubrimos Zoom, que hemos descubierto que es una gran oportunidad para acercarnos a la iglesia y para predicar, y sobre todo para que el mensaje llegue más allá de los límites de nuestra iglesia local, porque el mensaje llega a familias que no saben ni siquiera dónde está el templo, pero se conectan con nosotros y escuchan la palabra, ¿no? Y entonces es algo que estamos descubriendo y que no podemos desaprovechar. Tiene que continuar, ¿no? Qué bueno que plantees eso. Voy contigo en el camino, porque no solamente el desafío del templo, no solamente el desafío, porque tener un templo que parece católico tiene su desafío, ¿no? Sí. No solamente tener una iglesia histórica, no solamente estar en el centro de la ciudad de este país, sino además pandemia. ¿Cómo enfrentaste ese reto que se agrega a los que ya traes? Claro. Obviamente el sueño en esta iglesia, habíamos tenido durante mucho tiempo, era poder transmitir los cultos. Y siempre como que estaba la dificultad de que es que necesitamos cámaras, es que el sonido, y lo hablábamos, pero no dábamos el paso. Cuando nos sorprende la pandemia de que hay que hacerlo, entonces pues comenzamos a improvisar. Yo no tenía ni la menor idea, yo no conocía Zoom. No, bueno, nadie teníamos la menor idea. ¿No? Entonces nos comienzan a proponer, se puede hacer a través de Zoom, se puede transmitir. Y recuerdo el primer culto que transmitimos, aquí enfrente, una computadora, una cámara, sonidos que sí se oía, que no se oía. Pero la experiencia nos ha permitido ir mejorando esto. Y estamos asombrados. La manera como Dios ha obrado ha sido maravillosa. Porque las actividades, por ejemplo, que tenemos entre semana, teníamos solamente el miércoles 7 de la noche. Bueno, pues
¿cuánta gente asistía al templo? Por las dificultades que decíamos, promedio de 10 personas. Bueno, abrimos el culto de los miércoles en Zoom, 30, 35 conexiones en Zoom. Dices, bueno, 35 más, sabemos que detrás de cada cámara hay por lo menos a lo mejor 2. O sea, ya no son 35, son 40, 50 personas. Pero ante las necesidades se establece otro día, martes, en la noche, que les llaman noche de devoción. Y también es una reunión de oración y reflexión. Y pues abrimos ahora el jueves a los niños. Entonces tenemos reunión de oración y estudio bíblico con los niños, el pastor con los niños a través de Zoom, los jueves a las 7 de la noche. Entonces, ya en lugar de tener una reunión, tenemos 3 reuniones, digamos formales, sí, ¿no? de oración y en donde la presencia de la iglesia es importante. ¿Cómo sabíamos cuántas personas se conectaban? Bueno, de repente veíamos en el Facebook cuántas personas están conectadas y les decía a los hermanos, si nos damos cuenta de la gente conectada, resulta que tenemos más asistencia en Zoom que un domingo normal en el culto de las 11. Hay mayor presencia de personas. Y ahorita, por ejemplo, que ya estamos abriendo, ya estamos presenciales y seguimos transmitiendo, pues más o menos la mitad de la iglesia es la que está asistiendo al templo y la otra mitad está en línea. Y tú dirías, bueno, es que entran algunos, salen, bueno, vamos a ver el promedio, ¿cuánta gente es? Es la iglesia la que está presente. Y creo que ha sido interesante porque la iglesia ha respondido. Incluso estoy asombrado con hermanos mayores. Hay unos hermanos que son unos ases manejando el celular. ¿Sí? Me la ganan. O sea, algunos han aprendido muy bien. Otros tienen dificultades, pero le dicen al hijo, al nieto, que los conecten y ahí están conectados. Y eso creo que nos ha permitido que en medio de estos 2 años de pandemia, la iglesia ha seguido recibiendo alimento. El alimento espiritual, la palabra ha estado ahí, la atención ha estado ahí y hemos tenido la oportunidad de duplicar quizás las reuniones que antes podíamos tener. Por eso les decía al principio, ahora con esto que hemos descubierto, no lo podemos dejar. O sea, tendremos nuestras reuniones presenciales, pero tendremos que estar transmitiendo no solamente el culto de mediodía, sino nuestras actividades cotidianas, para que podamos cubrir ese espectro, ¿no? de población que por algunas razones a veces no puede asistir, pero sabemos que están ahí. Y un detalle interesante, ¿cómo puedo saber si realmente está funcionando? Yo, ahora me va a decir que soy muy materialista con las ofrendas. El Señor no nos ha dejado de su mano y las ofrendas han estado presentes y ha permitido que la iglesia siga caminando sin problemas económicos. La iglesia deposita sus ofrendas, las manda. Y entonces decíamos, bueno, es que parecería que no estamos en pandemia, las ofrendas están en sus niveles normales. Entonces dices, bueno, quiere decir que la iglesia también está contenta quizás con el trabajo, quizás hay que mejorar muchas cosas. Siempre. Pero está respondiendo y está apoyando el trabajo, ¿no? Y eso creo que es bueno, ¿no? Entonces se mezclan muchos aspectos que nos permite ir midiendo qué ha pasado en esta pandemia. Ahora, pues, en estas nuevas realidades, lo que viene ahora que ya podemos abrir, pues vamos a ver cómo nos adaptamos, qué nuevas medidas tomamos. Claro. 2 o 3 puntos importantes creo has tocado. Uno, el tema de la medición. Antes hablabas con un pastor y le preguntabas cómo estaba su iglesia y era como la clásica mentira del pescador, ¿no? Mi pescado es, o sea, el pesqué una cosa así, ¿no? Claro. O nada más no llevaba cámara, pero realmente el pescado era enorme, sí, ¿no? Y siempre había como esa mentira del pescador de sí, mi iglesia es grande. Hoy con la medición que tenemos es muy complicado engañar o autoengañarte, ¿no? Claro. Ahí está la medición y no hay manera que no diga, es decir, tú hoy tienes muy claro que dices, media iglesia está conectada y media iglesia viene, ¿no? Lo tienes muy, muy claro. Sí. Y eso hoy se vuelve muy importante. Claro. Sí, entonces son formas de que nosotros nos podemos dar cuenta realmente cómo vamos caminando.
Obviamente tendremos que afinar muchas cosas, a lo mejor cambiar, de repente caemos ya en la rutina y hay que cambiarle ahora de esta otra manera, pero el Señor nos va orientando. Claro. Aquí es increíble la forma como el Espíritu nos va guiando y va iluminando también a los hermanos que de repente te dan ideas, te dicen, oiga, ¿por qué no hacemos esto o aquello? Vemos nuestras posibilidades y bueno, adelante, ¿no? Ahorita las transmisiones que tenemos los domingos, la verdad me siento contento con esas transmisiones, tienen bastante buena calidad. Finalmente uno de los hermanos que ese fue el que se abocó a instalar cámaras, afinar el audio, estar los domingos ahí, mis respetos. Y creo que se está cumpliendo el propósito, ¿no? Y la otra cosa tiene que ver con esta operación del Espíritu del Señor en nuestras vidas como iglesia, en el sentido de la adaptación, ¿no? La verdad es que esta iglesia es una historia de adaptación, ¿no? O sea, estaban en un templo y les dan otro que es de corte católico y hay que adaptarse, ¿no? Y después viene un momento importante de la iglesia donde se genera otra iglesia y hay que adaptarse. Y luego ahora viene la pandemia y hay que adaptarse. Y luego acostumbrados ya a predicar las cámaras y después ya tienes presencial y cámaras y te tienes que adaptar. Y luego, ¿qué viene en el futuro? No lo sabemos y es como una historia permanente de adaptación. Sí, creo que se está cumpliendo eso de que la iglesia reformada siempre reformándose, y aquí nos estamos reformando tecnológicamente, o más bien, estamos utilizando los medios que el Señor ha permitido que se desarrollen para aplicarlos en la proclamación de la palabra. Y algo que quizás muchos todavía nos resistíamos a ello. Lo que pasa es que hay muchos que se resisten. Yo creo que se volvió necesaria la pandemia para la iglesia para lograr esta adaptación a unas cosas que nos resistíamos. O como tú dijiste, de repente a lo mejor no nos resistíamos, pero no dábamos el paso. Y en algunos casos y en algunos lugares, aún hoy, hermanos de las iglesias presbiterianas no se quieren adaptar, ¿no? Estaban esperando este momento de semáforo verde para decir ya regresamos, pero siguen sin adaptarse. Pero tú decías hace rato algo que yo creo firmemente, que esto vino para quedarse, ¿no? Entonces es algo que tenemos que seguir aprovechando, creo yo. No sé tú qué piensas, pero a mí me parece que tenemos que seguir aprovechando. Esto quedó para quedarse. Tenemos que aprovechar las nuevas circunstancias para seguir dando pasos. Claro que aquí hay una limitante: los recursos de las iglesias. Conozco comunidades en donde les ha costado mucho trabajo subsanar esta necesidad, en donde pues no hay quien los apoye, no hay el recurso a veces para una cámara un poquito mejor, y creo que esa va a ser, hasta ahí vamos a tener muchos ese tope. Sin embargo, Dios provee hermanos que saben, que nos van a dar la oportunidad de seguir avanzando y sobre todo optimizar lo que hasta hoy tenemos. En este templo, pues por el tamaño, siempre es un problema desde el sonido, porque está el eco. ¿Cómo hacerle para que el eco no estorbe, ¿no? Las cámaras, aquí pones una cámara y se nota inmediatamente que está la cámara enfrente, entonces ponerla no tan visual a la mano. Y se ha ido subsanando, y eso nos da gusto porque vemos cómo los hermanos retoman sus talentos, los dones que Dios les ha dado, y lo están poniendo al servicio del Señor. Así que se ha dado un gran paso en esto, pero ahora sí lo que sigue, Dios dirá cómo vamos a caminar. La cosa es que estemos acostumbrados a adaptarnos. Ese es el tema. Y has tocado un tema importante en el sentido de que estamos hablando desde una realidad diferente. Podemos tener acceso a unos micrófonos, podemos tener acceso a algunas cámaras, pero no todas las iglesias y no en todas las comunidades tienen acceso a esas cosas. Pero nosotros hablamos desde una realidad
privilegiada en algún sentido, ¿no? Privilegiada, impulsada, como has dicho, por una iglesia que ve que se hace el trabajo, que se siente edificada a pesar de la distancia y que aporta sus ofrendas y aporta sus diezmos, y eso colabora para que sigamos adelante en un rubro que no teníamos antes de la pandemia, ¿no? Porque además un micrófono no es barato, ¿no? Y entonces ese rubro en el informe de tesorería pues empieza a ser un rubro que se vuelve importante, que dirían los antiguos, ya lo quisiéramos para evangelizar, ¿no? Ya lo quisiéramos para evangelizar, pero finalmente estos medios pueden colaborar, me parece, para una masividad que no teníamos y que se puede evangelizar y que se puede captar gente con el mensaje del evangelio y de la esperanza que no podíamos haber hecho antes. Entonces, creo que la asignatura pendiente para iglesias como las nuestras es ver cómo colaboramos con esas comunidades que no tienen el acceso que nosotros tenemos a toda la tecnología, ¿no? Precisamente esta semana platicaba con una hermana en una iglesia aquí dentro de la ciudad y me comentaba que pues ya estaban pensando este próximo domingo regresar al templo, pero que no tenían los elementos para poder transmitir. Y le decía, hermana, pues es que no se requiere tanto. Con una computadora lo pueden hacer. Dice, pero es que no tenemos wifi, ni siquiera tenemos internet en el templo. Le dije, hermana, y ya el comercial, le dije, en Telcel existe esto, que se llama internet en casa. Hace el contrato, no es tan caro, lo conectan a la toma corriente y ya tienen internet en el templo. O sea, no requiere una fuerte inversión. Y con que un hermano tenga una computadora, pueden transmitir. Y dice, ¿a poco se puede? Les digo, sí, hermana, sí se puede. O sea, platíquelo con los hermanos. O sea, no es tan difícil en ocasiones. A veces comentarlo a alguien diferente que me dé una nueva idea y que quizás me puede orientar adecuadamente para poder hacer lo que me hace falta. Y en este caso yo le decía, hermana, con una computadora y el Wi-Fi lo consigue relativamente rápido. No es una iglesia tan pequeñita, o sea, sí tienen los elementos como para contratar ese servicio. Entonces, pues el chiste es querer hacerlo, atreverse a dar el paso, romper nuestros paradigmas, porque ese ha sido el gran reto, romper nuestros paradigmas para caminar, porque finalmente la palabra del Señor va a llegar con nosotros y a pesar de nosotros. Y creemos que en este caso la tecnología es un medio muy importante que como iglesias tenemos que aprovechar y que lo aprendido sirva para seguir caminando. Eso creo que es lo importante. Pero tocas otro tema que es muy importante también, que siempre ha existido, que siempre ha sido el motor de la iglesia, pero que ahora en este tiempo pandémico ha logrado ser mucho más visible, y es finalmente la fuerza del laico, ¿no? Todas las iglesias, nosotros mismos empezamos con el celular de un hermano, ¿no? Empezamos a transmitir con el celular de un hermano. No, de repente es como que como iglesia tenemos que tener todas estas cosas para poder hacerlo. Y la verdad es que la iglesia históricamente no se ha movido así. Nunca se ha movido así. Me acuerdo, y seguramente a ti te pasó, ir a días de campo en el carro del hermano, en la camioneta de la hermana. No es que la iglesia tenía un autobús para llevarse a todos. Tenemos de repente esta idea media gringa, ¿no? De que hay que tener todo para entonces funcionar. Perdón, pero la iglesia mexicana no ha sido así, ¿no? Históricamente no ha sido así. Y a veces nada más es cuestión de dejar que los laicos intervengan y que formen parte del equipo. Tú hablabas de la persona que está aquí ayudándote con cámaras y audio y todo eso. Y seguramente así empezaron, ¿no? Entonces a veces nada más es cuestión de dejar que el sacerdocio universal de los creyentes realmente pueda funcionar dentro de la iglesia. Sí, dentro de cada iglesia hay gente con capacidades y a veces están ahí, pero una de dos, o no les hemos dado la oportunidad, o a veces nosotros tampoco sabemos qué saben hacer o qué pueden aportar. Y ahí es donde a veces nos falla, a veces incluso como pastores, ¿no? De que está el hermano, pero hay ocasiones en las veces que no sabemos tal o cual hermano qué tanto puede apoyar o cuáles son sus cualidades.
Pero aquí es importante porque los mismos hermanos de repente, ellos levantan la mano y decir, es que pueden hacer esto, pueden hacer aquello. Y dices, ¿de veras? Sí, lo pueden hacer, dime cómo. Y se comienzan a involucrar porque ya son sus áreas de trabajo. Claro. Y lo interesante es que se emocionan porque es lo que ellos saben hacer, de lo que ellos viven, lo que ellos estudiaron, y ahora ven que lo están proporcionando al servicio del Señor, para predicar la palabra, para que la iglesia pueda seguir desarrollando su ministerio. Entonces, los mismos hermanos sienten un gozo el poder dar más allá de solamente su presencia, sino lo que el Señor les ha permitido tener. Yo creo que aquí se cumple muy bien el hecho de lo que dice Pablo allá en Romanos 12, ¿no? ¿Cuál es nuestro culto verdadero? Presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Y cuando decimos, ¿en qué consiste ese sacrificio? Pues es presentar todo lo que soy, presentar mis dones, mis talentos, mis virtudes, mis cualidades al servicio. Esa es mi ofrenda a Dios, ese es el culto verdadero. Yo entregarme al servicio de Él y que Él me utilice. Y la iglesia nos da la oportunidad de descubrir cómo podemos servir. Y por eso lo que acabas de mencionar de la presencia de los laicos es importantísima. Sin ellos no se mueve esto. Pero el factor de liderazgo también juega un factor muy importante, porque de repente los laicos pueden traer toda la información y pueden traer todas las ganas, pero si el liderazgo no está convencido de caminar en ese rumbo, entonces obstaculizamos en lugar de facilitar el ministerio de nuestros hermanos. Yo creo que hace muchos años en una iglesia iniciamos lo que denominamos en aquella época ministerio de medios, y era una locura. ¿No? Era una locura, pero decían, ¿qué medio? Y empezamos con que el Ministerio de Medios va a tener la impresora, ¿no? Y era como, ese era medio, y luego la computadora, y empezó a crecer, pero tenía mucho que ver con el liderazgo, ¿no? Yo creo que hoy no tenemos en la Constitución un Ministerio de Medios, pero me parece que esa discusión va a tener que ser sí o sí próximamente. Claro. ¿No? La Iglesia Nacional, la Asamblea General, las iglesias locales, vamos a tener que desarrollar un Ministerio de Medios, necesariamente. Así es. ¿No? Nosotros tenemos el Ministerio de Medios, comenzó, no sé, hace cuántos años, quizás unos 6, 7 años. Pero como lo decías, ¿qué hacía el Ministerio de Medios? Pues se encarga del sonido, se encarga de la computadora, del proyector. Ajá. Cañón. Ya era cañón. Ya no, el proyector era un poco más antes. Sí, me quedé más atrás. El cañón. Sí. Casi dices rotafolio, hermano. Sí, ¿verdad? Bueno, a veces ni eso teníamos en la iglesia, ¿no? Bueno, claro, por supuesto. O sea, ese es el problema, ¿no? Franelógrafo. Por ejemplo, ahorita me acordé del carrusel para las diapositivas. No, eso ya es muy lejos. Es muy antiguo, pero a veces ni eso teníamos. Teníamos sí, claro. Una televisión de esos monstruos. Bueno, ahí tenemos todavía la televisión grandota, que era lo primero que usábamos. Y eso ha ido cambiando, ¿no? Y gracias a los hermanos que tienen la idea, han aprendido y lo ponen al servicio del Señor. Y que a nosotros a veces no tenemos tanta idea, nos clarifican también. Dices, mira, pues se puede, pues adelante, hay que impulsarlo. Claro. El primer reto que tuvimos pandémico fue justo Semana Santa. Justo Semana Santa, porque la pandemia y el encierro, que originalmente eran de 40 días, empezó una semana antes de Semana Santa, del 2020, ¿no? Del 2020. Obviamente, cómo enfrentaste ese momento a cómo lo vas a enfrentar hoy es diferente. ¿Cómo estás pensando enfrentar esta Semana Santa próxima bajo estas circunstancias que hoy tenemos? Claro. Tenemos que hacerlo todavía quizás híbrido. Me estoy adelantando, a lo mejor el consistorio me regaña, porque apenas vamos a platicarlo. ¿Cómo estás pensando tú? Mi idea. A ver, hermanos del consistorio, es su pensamiento, no es acuerdo del consistorio. Sí, tenemos que hacerlo combinado. ¿Por qué? Porque todavía ya estamos abriendo las actividades, pero pues no podemos soltarlo totalmente ya, porque obviamente seguimos teniendo medidas. Y habrá hermanos que digan, no, todavía yo no quiero ir al templo, mejor nos cuidamos.
Nosotros tenemos actividad de lunes a viernes. Entonces, lo que yo estoy pensando en este momento es lunes a miércoles hacerlo exclusivamente reunión vía Zoom. Nos reunimos como iglesia en Zoom, vamos a tener el culto más en familia. Jueves y viernes vamos a abrirlo al templo. Tendremos nuestro culto el jueves, tendremos Santa Cena, los hermanos que quieran venir estarán aquí, los demás será transmitido. Viernes exactamente de la misma manera. En este caso, por ejemplo, nuestro coro pues ha estado trabajando, pero enviando a las voces, se arma el mosaico y se transmite. Y le decía a la hermana, todavía quizás, ahorita ya nos está agarrando muy ahorcado porque el coro no se ha reunido a ensayar. ¿Cómo le hacemos? Entonces le decía, bueno, quizás el jueves, viernes, ¿qué te parece si armas un cuarteto de los hermanos que saben bien la música, que consideres que pudieran, sin tener que ensayar tanto, y que se vengan el jueves y el viernes como participaciones especiales? ¿Y el concierto? ¿Qué hacemos con el concierto? Porque lo están armando virtual. Le dije, mira, vamos a hacer esto. Tenemos el culto de resurrección y como va a ser un concierto que estaba armado para presentarlo en YouTube, pues armamos todo el culto del concierto y le decimos a los hermanos, el concierto es el domingo a las 5 de la tarde en YouTube. Y ahí vamos a tener los cantos, vamos a tener predicación, el coro va a cantar. ¿Para qué nos angustiamos de que, híjole, cómo lo hacemos? Ya va a ser presencial y no nos hemos reunido. Y seguimos con esa dinámica. Aquí en la iglesia, el domingo de resurrección, tenemos a las 6 de la mañana el culto. Lo vamos a tener y lo transmitiremos por YouTube, igual que el culto de las 11 de la mañana, ¿no? Entonces, es la manera como vamos a ir ya abriendo, ¿no? Ahorita el tema que traemos es, por ejemplo, las sociedades de esfuerzo cristiano. Aquí en nuestra iglesia tenemos 4 sociedades de esfuerzo cristiano, más la sociedad femenil. Entonces, vamos a decir, a partir de este momento, pueden reunirse en el templo, pero tienen que transmitir. Porque obviamente va a haber hermanos que digan, no, pues yo todavía me quedo, tengan su reunión de esfuerzo cristiano en el templo, que vayan los que gusten, pero seguirán transmitiendo. O sea, tenemos que hacerlo, ahora sí como le dicen, híbrido, porque en la medida que vamos saliendo de esta circunstancia, que la iglesia se sienta ya más cómoda para estar ya reuniéndose. Quizás llega un momento en que digamos, pues ya todos vienen, ¿no? Entonces, pues ya nada más transmitiremos el culto de las 11 quizás, pero todo depende cómo evolucione. Pero para esta Semana Santa así es como lo estamos pensando, ¿no? Bueno, lo estoy pensando. Sí, porque además la otra es que tienes una audiencia que seguramente no va a venir al templo aunque no sea pandemia. Y sí, entonces tienes que seguir generando el contenido para las redes, ¿no? Sí, y creo que es importante. O sea, hay personas que incluso no están aquí en la ciudad y siguen las transmisiones. Exacto. Entonces, pues vamos a seguirlo. O sea, hay que seguir atendiendo. Hay que seguir atendiéndolo, ¿no? Así finalmente. En cuanto a los temas que vas a tratar, bajo esta circunstancia que hoy vivimos, ¿cuáles crees que son así como los temas puntuales que hay que abordar en una Semana Santa tan extraña como la que vamos a seguir teniendo? Digo, las 2 pasadas fueron extrañas, esta sigue siendo extraña, diferente. Claro. De los temas importantes de la fe, ¿cuáles son los temas que tú crees que el corazón de las personas necesitan hoy seguir escuchando? Claro. Yo creo que reafirmar el que Dios está presente, que Dios en medio de las pruebas, en medio de las dificultades, luchas que tenemos, Él es fiel y ahí está y nos acompaña en todo el proceso. Tenemos que dar como testimonio, por ejemplo, aquí en nuestra iglesia, hubo bastantes hermanos que se enfermaron, pero también tengo que dar como testimonio que no tenemos un solo fallecimiento. No hubo fallecimientos por COVID. En nuestra iglesia, y eso es un motivo para nosotros de mucho gozo y gratitud al Señor. Hubo un momento de crisis fuerte
en donde incluso tuvimos que comprar tanque de oxígeno para proporcionarlo a hermanos que lo necesitaban, porque fue el momento en que no había oxígeno por ningún lado, ¿no? Y ahorita veo cuánto nos costó el tanque, dices, híjoles, se pasaron. Sí, sí, no, fue un momento, realmente no es tan caro, ¿no? Pero fue un momento crítico, ¿no? Era el momento crítico y se puso a disposición. Y creo que en Semana Santa tenemos que reconocer precisamente que Dios está con su iglesia en medio de las dificultades. Él es el que sana, Él es el que nos fortalece, y precisamente Él murió en la cruz para darnos vida. Él sana nuestras enfermedades, lleva nuestras cargas, y precisamente el sacrificio de Jesús en la cruz fue precisamente para darnos a nosotros la vida, la fortaleza para caminar. Pero todavía aún más importante, Jesús muere, pero Jesús resucita. Y creo que ese es el clímax de todo esto. He observado a veces, será porque somos mexicanos, pero si yo visualizo, ¿qué le damos más peso a los cristianos en Semana Santa? ¿Cuál es el día bueno para la iglesia? Bueno, yo a veces me asombro porque veo que la iglesia, en este caso particular, es el viernes. Como que los mexicanos nos conmovemos más con el sufrimiento, y ahí estamos con los que sufren, ¿no? Y cuando les dices, bueno, es que sí, Jesús murió y es importante, pero es más importante todavía la resurrección, porque si Jesús no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Entonces, ¿cuál es el día importante o el glorioso día? El domingo de resurrección. Y sí, la gente lo entiende, pero siento que como que los hermanos dicen, es que el viernes, claro, hay que estar ahí el viernes, ¿no? Entonces, yo creo que hay que enfatizar esa parte del ministerio de Cristo, la razón por la que estuvo aquí. Y Él, creo que vamos saliendo de esta pandemia y tenemos que reconocer todo lo que ha hecho a lo largo de estos 2 años, y en donde su obra de misericordia para con la iglesia ha sido grande, su obra de sostener la obra, sostener el trabajo, la predicación, pero la salud. No faltó el pan en las mesas, a pesar de todo. Salimos adelante en las enfermedades. Hubo un acercamiento cada vez más estrecho de la iglesia para con la fe, es decir, más oración. O sea, se intensificó la oración en las reuniones, y creo que toda esta prueba ha hecho que la iglesia esté fortalecida y que esté dispuesta, y yo les he insistido ahora tenemos que dar testimonio, porque de eso se trata. Dios obró en mi vida, y como dice la Escritura, tenemos que proclamar y decirle a los demás lo que Dios ha hecho en nuestra vida para que el nombre de Dios sea glorificado. Entonces, hay que enfatizar, creo yo, por ahí va el rumbo de esta Semana Santa. Sí, me parece que el tema de nuestra liturgia, cómo se presenta desde la temporada de Adviento, que reconocemos que el Rey va a nacer, ¿no? En Navidad reconocemos que nació y que se hizo como uno de nosotros, y el énfasis bíblico es que al hacerse como uno de nosotros, no tenemos un Dios que no pueda compadecerse de nosotros, sino tenemos a un Dios que experimentó el ser humano. Y la Semana Santa te da esa oportunidad de recordar que esa experiencia tiene que ver con el sufrimiento, tiene que ver con el padecimiento, no solo con las cosas cotidianas, sino con cosas tan terribles como la muerte, ¿no? Sí. Y que Él se puede compadecer de nosotros porque pasó por lo que nosotros. Tal vez no pasó una pandemia, ¿no? Pero lo peor que puede pasar en la pandemia, pues sabemos que es la muerte, la enfermedad y la muerte. Y padeció la muerte, ¿no? Y como el escritor bíblico reafirma, y no cualquier muerte de cruz, ¿no? Entonces, creo que eso nos hace como recordar la cercanía que Él tiene, y el saber que Él está con nosotros y sabe lo que estamos viviendo y sabe lo que estamos padeciendo. Entonces, creo que ese énfasis es un énfasis muy interesante, que es de siempre, pero claro, en este momento me parece que das en el clavo en un énfasis que es muy importante. Sí, y estamos sensibles a eso. Entonces, si está la sensibilidad, lo vamos a aprender, ahora sí, aprender con H intermedia, lo vamos a hacer nuestro, y vamos a poder, pues, que llegue a lo más profundo de nosotros y que nos mueva
porque yo creo que lo importante es, vuelvo a insistir, que lo compartamos. Les decía a los hermanos, tenemos un tesoro, una experiencia muy grande con todo lo que ha sucedido, es un tesoro maravilloso. Tenemos que decirlo a los demás, claro. Tenemos que compartirlo con la gente, y sobre todo con los que no conocen del Señor, porque es el testimonio que como iglesia tenemos que dar. Sí, el peor escenario en la pandemia y en la vida, evidentemente, es la muerte. Y yo decía, nosotros como iglesia experimentamos varios funerales a lo largo de todos estos 2 años, algunos por COVID, no muchos, sí tuvimos algunos, y algunos por otro tipo de causas. Pero no solamente de la iglesia, seguramente te pasó saber de mucha gente de otras iglesias o de otras familias, de otros amigos que padecieron. Y yo decía siempre que tenía la oportunidad, que teníamos que recordar que el COVID no nos había arrebatado a las personas, ¿no? A nuestros seres queridos. Que la verdad es que un accidente, una enfermedad, lo que sea, es el mero pretexto para que el Señor nos abrace, ¿no? Y recibamos ese abrazo porque de repente como que le tememos a la muerte. Pero saber que es el medio y es el conducto que hoy tenemos humanamente para estar en la presencia del Señor y en el futuro resucitar como Cristo resucitó, entonces creo que es la esperanza más valiosa, que viene el segundo punto que tú dices, ¿no? El énfasis no está solamente en la muerte. Sí, es el vehículo que se utilizó para vencer a la muerte, ¿no? Para iniciar la derrota de la muerte, pero realmente se vence en la resurrección. Y es el otro énfasis que es muy importante. La esperanza no está en la muerte y en el sufrimiento. Es parte de la vida y es parte de lo que el mismo Jesús experimentó. Pero realmente la esperanza está en la resurrección. Así es. Y ahí creo que es parte del énfasis que tú dices que es muy importante poner. Sí, la resurrección creo que es alrededor de lo que gira toda nuestra fe, ¿sí? Como decíamos, como dice Pablo, si Cristo no hubiera resucitado, vana es nuestra predicación, vana es nuestra fe. Por lo tanto, tenemos que predicar a ese Cristo resucitado, que venció a la muerte y que a nosotros, precisamente porque venció a la muerte, a nosotros nos ayuda también a superar la muerte. Nos da salud, nos sostiene, nos fortalece. Y si Él nos llama, pues tenemos muy clara esa esperanza de que resucitaremos cuando Él venga, ¿no? Y que tendremos esa oportunidad de compartir, verlo y adorarle a Él. El problema que yo veo es que el culto de las 7 palabras lo tienes a las 3 de la tarde, sí, ¿no? Y el de resurrección lo tienes a las 6 de la mañana. ¿Cómo esperas que la gente llegue a las 6 de la mañana? Que es una cosa que nadie entiende en las iglesias evangélicas, que el culto de resurrección sea muy temprano. Bueno, a mí me tocó estar en alguna iglesia, en una congregación en la Sierra de Oaxaca, que el culto era a las 4 de la mañana. Fíjate. ¿No? El culto a las 4 de la mañana fue muy vergonzoso para mí, porque yo le dije a los hermanos, ¿a qué hora? Me preguntaron, pastor, ¿a qué hora vamos a hacer el culto de resurrección? Y yo, bien seguro de mí mismo, les dije, a la hora que ustedes lo han hecho. A las 4 de la mañana. Y dije, ups, ok, a las 4 de la mañana, ya lo había dicho, y a las 4 de la mañana. Y yo vivía abajo del templo estaba el departamento, eran cuartitos pastorales, y yo estaba, y yo dije, ¿cómo voy a llegar tarde? ¿No? ¿Cómo voy a llegar tarde? Y entonces puse el despertador, cuarto para las 4, me acuerdo, dije tampoco me voy a levantar tan temprano, puse el despertador, me desperté, me levanté, me acicalé y voy subiendo al templo y las luces estaban prendidas. Y yo dije, ya llegó alguien, ¿no? Era 2 minutos antes de las 4. Y cuando llego, todo el mundo estaba en el templo. Todos estaban en el templo. Y entonces yo entré y vi a todos, y la verdad es que sí me apenó que yo era el último, y una persona me dijo, pastor, solamente lo estamos esperando a usted. Y bueno, fue la vergüenza de mi vida, ¿no? Que llegué tarde al culto de resurrección y estaba yo abajo, ¿no? Entonces, mucha gente no entiende por qué hacemos los cultos a esa hora y por qué dirigen las hermanas también, que es otro tema, ¿no? Que la gente moderna dice, pero ¿por qué si tienen que dirigir las hermanas siempre? ¿O por qué tiene que predicar una mujer? ¿O por qué ahí sí dejamos predicar a una mujer? Entonces, explícale a los hermanos por qué hacemos esas cosas. Bueno, me la puse fácil. Claro, sí, muy fácil. Aquí creo que es importante los simbolismos, ¿no? Y yo no sé en qué momento la Iglesia Evangélica estableció la dirección de la sociedad femenil, el culto de la mañana, no sé cuándo fue.
Sin embargo, se me hace importante el hecho de que, bueno, las mujeres fueron las que primero vieron el sepulcro vacío. Ellas fueron las privilegiadas. Ellas tuvieron ese encuentro con el Señor primero, antes que nadie. No los 12, sino ellas. Entonces, se les da el privilegio de que ellas son las que presentan ese anuncio de que Cristo resucitó. Entonces, desde el punto de vista simbólico, creo que es muy, muy fuerte, muy importante que ellas sean las que dirijan esa reunión. Y en este caso dice la Escritura, ¿no?, que al amanecer, y a nosotros nos pegaba, de repente yo entré en conflicto cuando venían los cambios de horario. Claro. Decías... No, imagínate, a mí me tocó en ese lugar que te platico, se llama Talea de Castro, un saludo si en algún momento nos llegan a ver alguien de por allá, me tocó el cambio de horario estando ahí. Entonces, imagínate, el culto era a las 3 de la mañana, porque el cambio de horario era unos días antes, creo que ese día es el cambio de horario, entonces era una locura para mí. Sí, aquí lo que hemos platicado y ya dijimos, si ese domingo es cambio de horario, el culto es a las 7. Okay. Porque está amaneciendo a esa hora. Si el culto no hay cambio de horario, es a las 6. Esta ocasión va a ser 8 días antes del cambio, entonces ya estamos acostumbrados. Entonces creo que tratar de acercarse a ese momento en el que el Señor resucita, por eso es al amanecer. Aquí es interesante porque estamos aquí en el templo y aquí tenemos la cúpula. Entonces empezamos el culto de noche. Pero en la medida que comienza a correr el culto, comenzamos a observar cómo la luz comienza a entrar por las ventanas. Y entonces comenzamos a percibir ese amanecer, ¿no? Y creo que, vuelvo a repetir, es un simbolismo que tenemos que rescatar, mantener. Ahora, yo no sé cómo, en muchas iglesias ya es bien difícil que la gente llegue a esas horas. De repente yo he escuchado que el culto de resurrección es a las 8 de la mañana, ¿no? Dije, ay, qué rico, 8 de la mañana, ¿no? Pero finalmente... es que a las 8 de la mañana es amanecer para unos. Sí. Pero finalmente tratamos de acercarnos a esos elementos simbólicos. Esta iglesia es una iglesia muy de tradiciones y a veces o sea, querer ir en contra de ciertas cosas es todo un reto, ¿no? Entonces, por ejemplo, nada más cambiando un poquito de tema, aquí nosotros no tenemos culto el 24 de diciembre, nosotros tenemos culto el 25 de diciembre en la mañana. ¿Por qué? Pues porque es Navidad. Entonces, yo me he preguntado muchas veces, ¿por qué el 25 si todas las veces hacen el 24? Y me han dicho, pues, ¿por qué el 24? Dije, híjoles, es que aquí sabemos que es el 25. Y sí, es cierto, el 25 es Navidad. Claro. Entonces... bueno, pues ¿para qué vamos en contra de la corriente? Pues que sea el 25, ¿no? Entonces hay cosas que dices sí se pueden mover y hay otras que dices mejor lo pensamos. No nos ¿para qué nos metemos en problemas, ¿no? Pero me parece bien el simbolismo de la mujer presente, la mujer que dirige, la mujer que tuvo ese privilegio al amanecer. Entonces tendríamos que ir, que es un tema como mencionabas hace un momento, pues entonces que también participen más frecuentemente en otros momentos de nuestras liturgias y sobre todo en la predicación también. Entonces, pero a veces ese es un problema todavía en muchas comunidades, ¿no? Pero el reto que tenemos de frente, o lo que ha pasado en este tiempo de pandemia, nos ha demostrado que la adaptación es algo que también puede ser útil para la proclamación del Evangelio. Más allá de guardar las tradiciones, que evidentemente hay tradiciones que siguen siendo parte fundamental de la Iglesia, hay otras que finalmente pueden colaborar para la proclamación del Evangelio, y creo que la adaptación en ese sentido es algo que hoy nos ha dejado la pandemia y que es muy importante que lo tengamos siempre ahí enfrente, ¿no? Siempre ahí enfrente. Evidentemente hay cosas que no deben cambiar, la doctrina no puede cambiar, la palabra no puede cambiar, pero hay cosas que se pueden prestar para cambiar, ¿no? Claro. Ustedes irán viendo algunas imágenes que por ahí van a estar pasando del templo y en la cúpula que está mencionando el pastor, y el ambiente que eso genera, pues sí te lleva a la tradición, ¿no? Sí te lleva a la tradición, sí te lleva a pensar en una vida de fe muy apegada a la historia.
pero finalmente creo que lo que yo rescato de la plática contigo y de lo que han hecho como iglesia es que siendo una iglesia históricamente muy identificable, pueden adaptarse y se están adaptando a las nuevas circunstancias. Tienen Santa Cena virtual, por ejemplo, ¿no? Que eso en otros lugares es casi impensable. Entonces creo que eso es lo que yo rescato de la plática contigo, además de agradecerte el tiempo que nos has prestado, permitirnos estar en este lugar. La verdad es que para mí ha sido un deleite. Te digo, me gustan mucho las cosas antiguas y entonces estas construcciones, estas cosas a mí personalmente me fascinan, pero yo espero que a mis hermanos les haga ver desde otra perspectiva la iglesia y esta iglesia en específico, ¿no? Que es una de las iglesias punta de lanza para un montón de cosas, que yo creo que sin conocer esta iglesia no podemos entender el progreso de la iglesia presbiteriana en México. Esta iglesia junto con otras, por supuesto, sí, claro. Pero esta en la Ciudad de México y en el centro es como una de las iglesias que hay que entender para entender qué pasó después y nuestra historia hoy dentro de la iglesia presbiteriana. Así que te agradezco mucho y ojalá no sea la primera vez bueno, es la primera y no la única vez que podamos platicar. Y pues saludamos a tu iglesia, saludamos a tu consistorio, a tu familia, por supuesto. Gracias. Y de verdad espero que no sea la única vez que podamos reunirnos para platicar. No, pues agradezco mucho la invitación, la oportunidad de tener esta conversación y nos enriquece porque aprendemos otras formas de hacer las cosas, puntos de vista que intercambiamos, que nos edifican, nos ayudan a entender otras realidades y que sobre todo pues somos un solo cuerpo, somos una misma iglesia. Amén. Y nuestro propósito es la gloria al Señor. Amén. Muchas gracias. Y además por la estamos bien cerca, ¿no? Sí. Estamos bien cerca. Realmente nos tardamos media hora de llegar de Puerta de Salvación acá, nos tardamos media hora. Sí, no estamos bien lejos. Cerca y creo que es bueno establecer estos lazos de fraternidad. Para lo que dices, finalmente tenemos el mismo objetivo, ¿no? Proclamar el Evangelio y que la gloria del Señor se siga manifestando, ¿no? Así es. Gracias, muchas gracias, Eric. Muchas gracias a todos ustedes, gracias por estar en este primer ejercicio de podcast. Es el primero que hacemos, el próximo lunes saldrá el segundo y esperamos también que nos puedan acompañar. Que el Señor les bendiga. En Dios haremos proezas.